Durante los domingos pasados hemos estado hablando aquí en Armonía sobre la resurrección. Primero, hace 15 días se habló del carácter del cristiano y la semana pasada se habló sobre la resurrección y los padecimientos. ¿Por qué lo sé? Porque está en Spotify para que no dejen de consultarlo. Y el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la resurrección. Y recordarán que el Viernes Santo hablamos de Nicodemo. Y ese mensaje también lo pueden encontrar en Spotify. Se llama De Anonimato a Estrellato. No sé si se acuerdan de cómo fue que hicimos un viaje por el Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento. Y algo así vamos a hacer el día de hoy. Por eso mi mensaje de hoy se llama Aseo, Conocimiento y Resurrección. Aseo, conocimiento, resurrección. O si lo quieren decir en otras palabras, quehacer, conocimiento y resurrección. Y decimos quehacer, pues porque es la forma más común de decir el aseo, ¿verdad? Voy a hacer mi quehacer, voy a hacer mi aseo, ¿verdad? Entonces, el mensaje de hoy se llama quehacer, conocimiento, resurrección, o aseo, conocimiento y resurrección. Vamos a pasar por dos citas. Primero del Antiguo Testamento. Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Recuerden, se llama quehacer, conocimiento y resurrección. Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. Me dicen amén si ya lo tienen. Daniel capítulo 12, versículos 2 al 3. Daniel 12, versículos 2 al 3. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y si nos concentramos en el versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando aquí de una resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces aquí el profeta Daniel nos está escribiendo acerca de la resurrección. Obviamente no está hablando de la palabra en sí, pero sí entendemos que dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces ahí está hablando de una resurrección. Ahora, vamos a pasar a otra cita del Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Estoy tratando de poner las bases para lo que será nuestro mensaje. Isaías 26, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Se dan cuenta que aquí ya nos está usando otra vez la palabra despertar, resucitar? Dice aquí, tus muertos
No, ¿qué dice ahí? No, ¿qué dice ahí en el versículo? Tus muertos vivirán, versículo 19. Y sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquí es un segundo pasaje que nos está hablando acerca de el despertar, de la resurrección, que es muy parecido a lo que estamos viendo con Daniel capítulo 12, versículo 2 y 3. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente que estudiaba las Escrituras, que estudiaba la Torá, se daba cuenta que había algo relacionado con la resurrección. Se supone que en los tiempos de Jesús todos debieron de haber entendido esto, porque eran personas que estaban estudiando la palabra. Ahora recordemos, las mujeres sí sabían cosas, muy poco, porque realmente se le daba la prioridad a los hombres. Por eso es que hay fariseos, saduceos y en fin. Muy bien. Ahora sí, vamos a Lucas capítulo 10. Vamos a la historia del día de hoy. Y esta historia es muy conocida por todos nosotros. Sobre todo cuando hablamos de prioridades y de cosas así. Por eso es que el título se llama Quehacer, Conocimiento y Resurrección. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Y aquí en nuestra Biblia ya tiene un título que nos da la idea de más o menos de lo que va a tratar. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Jesús visita ¿a quién? A Marta y a María. Pero en realidad es un grupo de 3 hermanos, que es Marta, María y Lázaro. Pero en este punto nada más está hablando de Marta y María. Dice Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces aquí podemos ver parte de las personalidades de estas dos mujeres. Una que se llama Marta y la otra se llama María. Si nos damos cuenta, en el versículo 38, dice que había una mujer en una aldea y esa mujer se llamaba Marta y le recibió en su residencial. Y estaba una hermana que se llamaba María, la cual decidió sentarse a los pies de Jesús para poder escuchar lo que Jesús decía. Pero pregunta, ¿quién invitó a Jesús a la casa? Marta. Pero ¿quién, digamos, que se aprovechó de la situación? María, porque mientras Marta le dice: Señor, ven, pásale, María nada más llegó y se sentó. Y la otra, ¿qué dice aquí? Se puso a hacer los quehaceres. Por eso se llama nuestro título Quehaceres, Quehacer, Conocimiento y Resurrección. Porque Marta estaba con sus quehaceres, estaba trapeando con Fabuloso del Moradito, estaba al mismo tiempo haciendo unas albóndigas, estaba haciendo las tortillas de harina y aparte fue por su coca de 3 litros para darle al maestro. Y mientras la otra chistosa María nada más llega y se sienta, ¿verdad?
Y entonces, mientras Marta tuvo la idea de traerlo y decirle, maestro, venga a mi casa. Fue, preparó ¿qué dije? Las albóndigas, fue por la coca y todavía está trapeando con su fabuloso del moradito. Puso ahí una musiquita que no quiero decir cuál podría ser, pero todos sabemos cuál. Dejémoslo con Miel San Marcos. Yo voy a decir otros, pero bueno. Y todavía le dice, dile pues que me ayude. Dile que ella también se ponga a trapear. Mira, todavía hay algunos trastecitos que lavar. No se vale. ¿A poco no creen que Marta también se quería sentar? Dije una frase que yo conozco desde que soy niño. Aunque sea 5 minutos para que esté limpio. Marta también se quería sentar, porque por eso va y le dice, maestro, a ver, yo te invité, ahora tú dile a mi hermana. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Se dan cuenta? Está haciendo muchas cosas. Está con que no se le pegue el arroz, que las albóndigas, que el refresco, que el piso, que los trastes. Estás en muchas cosas. Pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Ah! Yo, ¡ay, mira! ¡Qué chistosa! Todavía que yo estoy invitando al Señor a la casa, y todavía salgo regañada, así dijo María, Digo, Marta. Es que es para ver si están, o ya están despiertas, o ya se durmieron. Entonces podemos ver que Jesús es recibido en casa. Marta está ocupada sirviendo, está en sus quehaceres. María ya nada más se sentó a escuchar bien cómoda, pero por alguna razón Lázaro aquí no aparece para nada. No sabemos, no nos especifica aquí Lucas qué esté haciendo Lázaro, pero no aparece aquí. Muy bien, entonces quiero que observemos el comportamiento de Marta, porque Marta, una vez más, invita al Señor Jesús. El Señor Jesús entra, María se sienta, pero Marta está atendiendo muchas cosas pues para agradar al Señor. Bueno, pero la historia no queda ahí. Hay una otra escena donde vuelven a aparecer los hermanos, Marta, María, Lázaro y el Señor Jesús. Ahora vamos a Juan capítulo 11 y ahí ya nos vamos a quedar. Juan capítulo 11. Recordemos que aquí en Juan 11 fue mucho después de este suceso. Después de lo que hemos estado hablando de cómo Marta estaba afanada y haciendo todas las cosas y así, pasó mucho tiempo y entonces pasa que Lázaro se muere. Pero dice el Señor Jesús en el versículo 4, Juan 11:4, obviamente le dicen a Jesús, es que Lázaro está enfermo. Y aquí se relaciona mucho con el mensaje de la semana pasada, los padecimientos y la resurrección. Dice en el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso están los padecimientos. Y los padecimientos causan enfermedades, causan escasez. Pero esas situaciones muchas veces decimos, ay Señor, ¿por qué a mí? Y uno se queja y grita y dice cosas. Pero si nos diéramos cuenta que esas situaciones, esas enfermedades, esas crisis, esa escasez es para la gloria de Dios. Es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que sea puesto en alto. Así que conocemos la primera parte de la historia. Dice en el versículo 14, Lázaro, Jesús les dijo claramente, Lázaro
ha muerto. Pero fíjense, y dice Jesús, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Qué palabras del Señor Jesús? Dice abiertamente, Lázaro murió y me alegro por ustedes de no haber estado ahí. Pero recordemos que el Señor Jesús tiene la visión mucho más que nosotros. Y aparece Tomás. Aquí ahora ya se nos está cruzando con el estudio del miércoles. Tomás, que ya lo hemos estudiado, y dijo, versículo 16, vamos también nosotros para que muramos con él. Mientras Jesús dice, me alegro por ustedes porque van a ver algo diferente, Tomás con una gran actitud dice, bueno, pues también nosotros vamos con Lázaro para que también muramos con él. Qué actitud, ¿verdad? Bueno, después, versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ya había muerto, ya estaba, digámoslo así, enterrado. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, estaba a una distancia. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ahora quiero que pongan mucha atención. Entonces, versículo 20, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa, otra vez. ¿Quién sale al encuentro? Marta. Y María dijo, yo me voy a quedar aquí tranquilamente, como la primera vez. Y Marta le dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Quién está diciendo estas palabras? Marta se las está diciendo al Señor Jesús. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y aquí está nuestro primer punto de esta tarde. Jesús hace una afirmación, promesa. Jesús hace una afirmación, promesa. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahí está la afirmación, promesa. Y es que en muchas ocasiones también como cristianos hemos abusado de una rama de la teología que se llama escatología. La escatología se encarga del estudio de los tiempos futuros. Y se habla mucho de la tribulación, que el Señor Jesús, que si la tribulación es antes de que venga el Señor Jesús, que si es después de que viene el Señor Jesús, y que si eres milenialista o amilenialista, y entonces se hacen grandes debates dentro de los grandes círculos cristianos de teología, tratando de discutir cuándo va a ser la resurrección, en qué momento va a venir la tribulación, en qué todos esos sucesos finales han sido tema de discusión por muchos siglos y no se han puesto de acuerdo. Pero lo que sí podemos tener seguridad, y por eso nuestro primer punto, Jesús hace una afirmación, promesa, porque Jesús decimos que Él es la verdad y la vida. Y si Jesús le dijo a María, tu hermano resucitará, significa que todos los que creen en Cristo vamos a resucitar. No importa si es antes, si es en medio o después. Si Jesús lo dijo, eso va a suceder, eso va a pasar. Todo aquel que crea en Jesús va a resucitar. ¿Qué importa el tiempo? ¿Qué importa si va a ser antes, si va a ser después? ¿O qué importa si es al ratito? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Por eso nuestro primer punto, Jesús hace una afirmación, promesa. Pero no se queda ahí el asunto. Le dice Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿De dónde está sacando Marta esto?
Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿A qué se está refiriendo Marta? Es que Marta sí tenía el conocimiento claro, tenía la iluminación de la cita de Daniel. Tenía correcta la cita de Isaías 26. ¿Se acuerdan qué dice Daniel 12? 2, 3. Y si no, vamos. Eso. Y muchos de los que duermen serán despertados. Eso Marta lo tiene presente en su mente. Por eso es que le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella tiene conciencia de Isaías 26, donde dice que los muertos van a resucitar. Entonces Marta no solo es una mujer que sabe hacer qué hacer, sino también es una mujer que tiene conocimiento, tiene conocimiento de la palabra de Dios y sabe que va a haber una resurrección. Ahora sí ya me han entendido, porque el título es ¿qué hacer? Conocimiento y resurrección. Porque Marta sí trabaja mucho, ella también quería escuchar, pero su hermana pues quiso estar ahí. Pero aunque Marta está haciendo los quehaceres, está pensando, está reflexionando y está haciendo su conexión con lo que le enseñaron del Antiguo Testamento, con lo que ella escuchó de Daniel y de Isaías. Entonces dice el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior. O sea, ¿qué importa en cuándo sea? Va a haber resurrección y ahí, mi hermano. Pero si se fijan, están hablando de cosas diferentes, porque Jesús está diciendo, va a resucitar del verbo en unos minutos. Y Marta está diciendo, yo sé que va a resucitar, pero del verbo en el día postrero. Pero tiene razón Marta, porque no solo es afanada y le gusta hacer el quehacer, sino tiene conocimiento. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es el segundo punto. Jesús hace una declaración. Yo soy la resurrección y la vida. A mí me parece increíble estas palabras, porque eso que vemos como algo, hablamos de la resurrección y pensamos que es algo difícil de entender, pero eso que es difícil de entender, Marta lo está viendo con sus propios ojos. Está enfrente de él. Dice, yo soy la resurrección. Esa acción de resucitar está enfrente de Marta. Está ahí. Eso que tú dices que va a pasar, sí va a pasar, pero me tienes enfrente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bueno que Marta se atrevió a decir estas cosas, porque si no, nosotros no entenderíamos muchas cosas. Así que en este segundo punto, Jesús hace una declaración muy importante. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, sigue viviendo. O sea que Lázaro, ¿estaba vivo o estaba muerto? A ver, uno por uno. ¿Qué dicen? En ese momento había muerto. Pero en realidad estaba viviendo. O estaba, bueno, si lo queremos decir. Sí, físicamente estaba muerto. Físicamente ya no le latía el corazón, ya no estaba calientito, ya estaba duro. Pero él vivía, ¿por qué? Porque creyó en Cristo. Tenemos miedo muchos de morir. Y lo hemos escuchado y lo sabemos. Y cuando nos dan un diagnóstico en el hospital, vemos el análisis de sangre,
de orina y vemos que hay algunos niveles que no están bien porque también ha sido descuido de nosotros, nos asustamos. Yo no he visto a alguien que tenga sus resultados de sangre y que vea que tiene los triglicéridos altos y que se esté riendo. Se asusta, se preocupa. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos miedo de morir, nos preocupa morirnos. Pero aquí dice que aunque esté muerto, vivirá. Pero no es porque sea una buena persona. Porque a veces decimos, no, pero es que yo soy una buena persona, yo no he robado, yo no he dicho nada malo, no le hago mal a nadie. Pero esa no es la condición de vivir por siempre. Mucha gente anda buscando las cremas rejuvenecedoras, anda buscando las reductoras, el estirarse la piel para verse joven. De hecho, les preguntan, ¿de qué edad me veo? Y dicen, pues, ¿de tu edad? Pues, ¿tan mal me veo? Pero siempre uno anda buscando verse joven. ¿Por qué? Porque entre más lejos estemos de la muerte, pues mejor. Pero aquí tenemos una declaración tan importante. Y Marta lo está viendo frente a ella. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, viviremos. Así que la condición para vivir por siempre no es comer muchas verduras. La condición para vivir por siempre no es tampoco descuidarnos, ¿verdad? O sea, no porque crea en el Señor, voy a descuidarme y ahora sí me voy a tomar mis 6 litros de coca al día, porque pues no es así tampoco, porque ahí estamos dañando nuestro cuerpo. Pero dice que el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la condición es creer en el Señor. Pero ahí no queda. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dice Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Qué bonito que una mujer sí le está respondiendo al nivel de Jesús. Porque si recordamos la historia de Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor Jesús le dice, ¿eres maestro de Israel y no entiendes esto? Y era un fariseo de alto rango. Aquí está hablando con una mujer y le dice, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que, tercer punto, Jesús hace una pregunta. Jesús hace una pregunta sencillita, 2 palabras. Pero esas 2 palabras definen nuestra eternidad. Dice la pregunta, ¿crees esto? Ahora, es muy fácil decir, sí lo creo, pero ya cuando viene el momento difícil, ahí ya no nos sale la creencia, ahí confiamos más en nosotros. Ahorita yo puedo decir que es muchas veces lo que a veces decimos nosotros en el seminario, porque mientras estamos en el seminario, ay, sí, lo donde tú quieras. Ahora que íbamos de gira, estamos en el norte, 47 grados, todo, vas caminando entre las calles, sientes el calor, y decimos en el seminario, Señor, envíame a mí, yo iré por aquellos que vayan sin ti. Bueno, entonces a ver, ahora ya que estás a 47, 50 grados, ve a orar por los que no pueden ir a la iglesia. Y no te quejes, aguanta. Ay, no, Señor, es que... Pues sí, en la comunidad de nuestro hogar podemos decirle, sí, Señor, envíame a mí. Pero ya cuando estamos en el momento, ay, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Tercer punto, entonces Jesús hace una pregunta. ¿Crees esto? Y esa es una pregunta para todos nosotros el día de hoy. ¿Creemos esto? ¿Creemos de verdad? ¿Creemos de verdad que Jesús es la resurrección y la vida?
Yo deseo con todo mi corazón que así como Marta ha comprendido esto, lo entendió con los pasajes de Daniel, de Isaías, también nosotros podamos comprender que en Jesús hay vida y hay vida eterna, pero hay una condición para eso y es creer en Él. ¿Creemos en esto? Yo espero que sí. Para terminar, quiero que vayamos al versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, como siempre, María ocupó su técnica. ¿Y cuál es su técnica? Se postró a los pies, ya sabía que con eso ya no hay pierde. Ya tiene ahí un punto asegurado. Cosa que no hizo Marta. Marta tuvo una conversación frente a frente, pero María ya tenía sus trucos y entonces va, se postra a sus pies y le dice al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si hacemos un comparativo entre el versículo 21 y el versículo 32, las dos hermanas ya habían hablado sobre el tema y las dos habían llegado a una sola conclusión. ¿Y cuál era la conclusión? Si Jesús hubiera estado ahí, mi hermano no habría muerto. ¿Se fijan que son las mismas palabras? Se habían puesto ellas en su imaginación. Yo entiendo que cuando pasamos momentos difíciles se nos nubla la mente y decimos cosas, podemos platicar y llegar a esa conclusión. Así que Marta le dice lo mismo, pero tenemos esta revelación de que Jesús es la resurrección. Y podemos terminar de ver el pasaje y el Señor Jesús en el versículo 43 llama a Lázaro. También tenemos aquí un versículo que debe ser todos conocidos por nosotros, el versículo 35, que es el que nos enseñan desde que vamos a ¿cómo le llaman? A párvulos, a nuestra escuela dominical, vacacional, escuela bíblica vacacional. Juan 11:35, Jesús lloró. Es el versículo más pequeño de toda la Biblia. Para concluir esto, Jesús le dice a Lázaro: ven fuera, en el versículo 43. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y déjenle ir. Así que, y después, para concluir esta escena, en Juan capítulo 12, versículo 2, Juan 12:2, dice: y le hicieron allí una cena. Marta, como siempre, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Y qué creen que hizo María? Lo mismo de siempre. ¿Mandé? Ya entendí por qué María le lavó los pies al Señor Jesús de agradecimiento. Puede ser agradecimiento. Y entonces tomó una libra de perfume y lo derramó. Si se fijan, los tres hermanos siempre haciendo lo mismo. Una sirviendo, pero con conocimiento. O sea, no nada más hacer el quehacer por hacer el quehacer. Es una mujer que hace su quehacer, tiene un conocimiento de las Escrituras y cree en la resurrección. Y aquí Lázaro aparece en la escena porque ya está sentado a la mesa y entonces viene María y derrama el perfume. La pregunta para hoy es, creo que todos en muchas ocasiones somos Marta, porque estamos apurados, tratando de hacer esto, tratando de hacer lo otro, pero ya no nos parecemos tanto a Marta porque nos falta conocimiento, no hemos estudiado lo suficiente.
Pero el día de hoy la pregunta es, ¿crees esto? ¿Creen que Jesús es la resurrección? Si la respuesta es sí, están asegurando la vida eterna. Están asegurando de que esa persona, aunque nunca se ponga una crema reductora ni se ponga una crema antienvejecimiento, va a vivir. Y va a vivir por siempre. Pero ¿cuál es la condición? Creer en el Señor Jesús. Y esa es la pregunta de hoy para ustedes. ¿Ustedes creen? ¿Creen que Jesús es la resurrección y la vida? ¿O simplemente estamos concentrados en los quehaceres del día a día? Queremos, porque siempre nos gusta nuestra casa limpia. Queremos que todo esté bien, que esté perfumado, que esté bien. Y no está mal. Pero nos hace falta tener ese conocimiento. Nos hace falta reconocer que Jesús es la resurrección. Mis hermanos, tal vez nosotros o alguna de las personas que está a nuestro alrededor enfrenta un miedo a morir. Tal vez a alguien de nuestra familia le han diagnosticado algo difícil, algo duro. Y sí es difícil, pero hay una esperanza de vivir por siempre. Es Jesús. ¿No creen que es algo para compartirse por todos lados, como lo veíamos en el estudio de las 11? ¿No creen que es algo que deberíamos de decir abiertamente, que en Jesús tenemos una solución? El quehacer es bueno, qué bueno que lo hacemos. Es importante, pero también nos hace falta estudiar un poquito más la palabra y saber que Jesús es la vida, es el camino, es la resurrección, es el agua viva, es el pan del cielo que bajó hacia todos los hombres. Y si conocemos en esta semana a alguien que está sufriendo, que está padeciendo, a lo mejor ahorita no sabemos nada, pero pues pasan varios días en la semana. Compartamos que sí hay una solución, hay una esperanza. Y vivir tranquilos, vivir disfrutando cada momento que Dios nos da con nuestra familia. Apenas estábamos leyendo un libro en donde dice que a veces cuando estamos muy felices, decimos, ay, estoy tan feliz, no voy a hacer que algo me vaya a pasar, algo malo. Siempre lo pensamos. Ay, no, es que estoy tan feliz que siento que algo va a pasar después. Disfrutemos ese momento que Dios nos está dando de felicidad. No porque Dios nos dé mucha felicidad, quiere decir que después va a ser castigado por algo malo. Nada que ver. Disfrutemos el tiempo que Dios nos da y no tengamos miedo a lo porvenir. Porque si empezamos a dudar, entonces no estamos creyendo. Si decimos que creemos, disfrutemos cada momento, cada tiempo, el tiempo que el Señor nos da. Y compartamos con esto con los demás. Demos al mundo, dice una canción cristiana, hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Y esa esperanza es en Jesús. Si vemos a alguien triste, compartamos del Señor, que en Jesús hay vida y vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque nos das de tu palabra, nos das este conocimiento y podemos estar seguros, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Ayúdanos, Señor, para que durante esta semana no solo nos ocupemos de los quehaceres, sino que también podamos compartir, Señor, que en ti, el que cree en ti, aunque muera, vivirá. Aunque esté sufriendo, vivirá. Aunque esté triste, vivirá. Queremos, Señor, compartir ante todos que tú eres Dios, que tú eres Rey, que no hay nadie como tú, Señor. Hay una esperanza para el mundo hoy y esa esperanza la encontramos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que enfrentaremos momentos difíciles, situaciones. Tal vez habrá familiares, amigos que estén sufriendo, pero, Señor, que podamos llevar este mensaje
de esperanza a cada uno de ellos y que podamos, Señor, ser útiles para ti. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.